Fantasmas y apariciones, ese fue el tema que dejamos para esta semana. Y pues les tengo una sorpresa, hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar a reforzar ese tema de los fantasmas. Bienvenida. Hola Andy, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, pues como les dije, hace unos días publiqué en la historia de Instagram que iba a estar hablando de fantasmas y apariciones, incluso en el podcast anterior que estuve yo solo también les hablé de eso, de los podcasts y apariciones, que iba a ser el tema del día de hoy. Para eso, eh, estuve revisando pues el correo y revisé también en Facebook, aunque yo no había dicho que en Facebook me escribieran sus historias, ahí me escribieron una historia en Facebook y tengo otras dos historias que me enviaron por correo que también las vamos a leer y aparte pues nuestra invitada tiene sus historias, ¿cierto? Yo también, pero yo quiero arrancar primero que ella arranque, ¿por qué? Porque yo en este momento, a este momento del podcast, no sé qué historia tenga, o sea, estoy echándole cabeza a ver si de pronto, porque normalmente cuando ya empiezo a hablar ahí es donde yo me acuerdo pues de alguna historia, pero pues en este momento no, solo tengo las historias que me enviaron y las historias de ellas. Si me acuerdo, hago la intervención. Primero, pues yo siempre quiero empezar compartiendo con ustedes pues como una visión general de lo que se sabe de los fantasmas, de investigaciones, de comparaciones científicas en cuanto a eso, para que vayamos entrando pues como en ambiente, ¿cierto? Vamos a ver casos históricos que han sido relevantes en la historia acerca de fantasmas, ¿cierto? Porque hemos visto películas en las que se hablan de fantasmas, de apariciones, siempre lo típico es que es un personaje de silueta blanca o una mujer que tiene el vestido blanco, el cabello largo, negro, Ujú. siempre eso es lo que se sabe pues de, digamos, de los Sí, fantasmas. siempre simbolizan como con el color blanco, ¿porque Sí, será tan raro, cierto? no sé, debe ser porque, no sé, al pasar como a un plano, digamos, inmaterial, como que la representación de esa forma astral es como el blanco, como que no tiene ningún color, como la transparencia, no sé, la translucidez, creo que es eso. Bueno, yo lo que creo es que siempre, o sea, en todas las películas y videos que se han visto reales, siempre se ve es una sombra blanca como fantasma. Ya cuando es otra cosa, pues otra aparición rara es como negra. Sombras negras, sí, ¿Cierto? Qué sí, raro. sí, ve, yo no había caído en cuenta de eso, tienes razón. Bueno, vamos a hablar de cuatro historias de fantasmas y apariciones que han sido registradas y hay incluso grabaciones en video de eso y que han marcado, pues, digamos, la historia. Una sucede en Inglaterra, te cuento. Se dice que el espíritu de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, decapitada en 1536, se aparece en la Torre de Londres, especialmente en la Capilla Real. Hay reportes de avistamientos desde el siglo XVIII. O sea, mucha gente alrededor de ese lugar, incluso es uno de los lugares más visitados por esa misma historia. La casa Winchester, que incluso creo que hay una serie, si no estoy mal, apenas leí de esto, yo me acuerdo que hay como una serie o una película de la casa Winchester. Sarah Winchester construyó una mansión llena de escaleras y puertas que no llevan a ningún lado, para confundir a los espíritus de quienes murieron por rifles Winchester. O sea, yo creo que la culpa hizo que como que murieron por culpa yo creo que eso es de tradición familiar, que ellos fabricaban rifles y entonces como que se sentía agobiada por la persecución de esos espíritus y fantasmas que construyó esa casa. Bueno, espera un momento. O sea, tú dices que hay película de la segunda O historia. serie, En la Bolena es el apellido. Ana Bolena. Eso también es una película. Se llama, creo que La Otra Bolena. Y si se trata, o sea, y si de verdad murió como la muestran en la película, pues debe tener sus razones para estar espantando. Pues sí, efectivamente en la película fue decapitada por, bueno, el que se haya visto la película es súper buena, véasela. No es de terror, pero es una historia muy interesante. Vea pues. Se reportan fenómenos inexplicables desde hace más de un siglo. Otra historia, la Dama de Blanco.
Es una leyenda global, que de eso les hablaba al inicio. Es una mujer vestida de blanco que aparece en caminos, solitarios, cementerios o cerca del agua. Su historia varía de una cultura a otra, pero suele tratarse de una mujer que murió trágicamente por un amor o por un accidente. Y el Hotel Cecil de Los Ángeles, conocido por múltiples muertes, suicidios y la famosa desaparición de Elisa Lam, cuyo comportamiento en un ascensor, que fue grabado en video y todo, es uno de los casos paranormales más comentados en Internet. Hasta aquí los casos que se han registrado, pero quiero leer como las explicaciones científicas que se le dan a ese hecho, ¿cierto? Ajá. Se le atribuye la parálisis del sueño. Sabemos que la parálisis del sueño, científicamente, es cuando nosotros estamos, ¿qué? Que la parálisis del sueño, no tengo algo contra eso, porque pues los científicos cierto, le tienen como su teoría, pero para mí la teoría no es cierta. Entonces ahorita vamos a debatir eso. La parálisis del sueño puede causar alucinaciones vívidas, sensación de presencia, dificultad de respirar. Se interpreta en el mundo como una visita fantasmal. Yo creo que eso es lo más típico y digamos lo que a muchas personas les calma, porque digamos que sienten eso en las noches como que intentan gritar, no pueden, se intentan mover y no pueden. Y pues la explicación es que es una parálisis del sueño donde el cerebro desconecta de la motricidad, entonces por eso no puede moverse. Pero pues hay teorías como la tuya que también comparto porque siento que no siempre, porque pues no vamos a decir que siempre que uno tiene una parálisis del sueño es porque hay una presencia Sí, sí, fantasmal sí. ahí, porque muchas veces sí es que el cuerpo está tan cansado que el Ajá. cerebro lo que tiene que hacer es desconectar para poder que descanse, Bueno, ¿cierto? bueno, no, 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 qué pena, me retracto. O sea, yo respeto como mucho la opinión de todos. O sea, cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Y tener una opinión diferente, la de los científicos. Me gustaría que fuera esa. O sea, a mí me gustaría que fuera esa, pero Y es otra. le tiembla la voz y todo, pero No, lo que pasa es que, bueno, yo estoy acá en contra de mi voluntad. yo la obligué. Bueno, yo realmente soy muy miedosa para esas cosas. Acá mi amigo presente sabe que yo cuando hablo de eso se me eriza la piel literal y yo no soy llorona, no soy una persona llorona, Yeah. pero ahí mismo se me empieza a aguar los ojos, se me salen las lágrimas así, o sea, no es que empiece, no, no, pero se me salen las lágrimas porque me estremezco. Sí. Otro, infrasonidos. Son sonidos debajo de los 20 Hz que pueden causar miedo, ansiedad, escalofríos o sensación de presencia. Algunas casas embrujadas han registrado estos sonidos. Campos electromagnéticos. Altos niveles pueden influir en el cerebro, provocando sensaciones de paranoia y presencia invisible. O sea, digamos que en algunas zonas del mundo, del país, hay campos electromagnéticos muy fuertes. Ya me empieza a gustar. Entonces, debido a eso, como que esos campos electromagnéticos penetran en la cabeza con nosotros también, con la electricidad que producimos en el cuerpo, entonces digamos que produce esas sensaciones que de pronto nos dan miedo y sensación de que hay algo presente. Ilusiones ópticas o pareidolia. Aquí yo le contaba a ella y a Samantha, la hija, que yo tengo pareidolia. La pareidolia es cuando uno ve figuras en manchas, en baldosas, en las nubes y todo eso que uno le busca la forma. En estos días incluso estábamos acá y miré para el techo y yo les dije, vean ese perro que hay allá. Entonces les pedí un cuaderno y un lapicero para dibujarlo y que ellas entendieran lo que yo estaba viendo, porque literal en figuras y todo eso yo veo cuerpos, animales, objetos, o sea, los identifico muy fácil. Yo con ver una mancha, yo digo, ay, eso se parece a un dinosaurio y lo puedo dibujar y demostrarles que es un dinosaurio. Entonces, eso, la pareidolia también hace que el cerebro tiende a ver patrones familiares en la oscuridad. Ay, en estos días me pasó que yo te conté que yo estaba durmiendo acá. Ah, sí, 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 Yo sí. estaba durmiendo acá y pues acá está este computador y acá tenía yo esta pantalla y aquí tenía un monitor más grande y esta pantalla acá y el ventilador aquí enfrente.
Entonces mi cama queda allá detrás. Y yo me desperté en la noche, escuché como un ruido y miré para acá. Entonces, toda esa figura, el ventilador allá, esto acá y el monitor acá arriba, me hizo la figura de que alguien estaba ahí parado y me tocó volver a mirar bien para ya darme cuenta de que era el computador y todo eso. Eso suele suceder muchas veces cuando uno ve como una película de terror. Ahí vamos en el siguiente tema, Ajá. que es la sugestión. Una persona sugestionada por una historia o un lugar embrujado puede experimentar fenómenos que en realidad son construcciones de su mente. Yo le contaba ya en estos días que qué pasa con los sueños y las pesadillas. Cuando uno tiene sueños y pesadillas es porque el cerebro está tan lleno y tan saturado de información que lo que hace es que en la noche cuando uno está descargando, él base a toda esa información que tiene. Entonces, por eso a veces uno tiene unos sueños como tan raros, como tan mezclados, como que por qué. Y a veces cuando se ven películas de miedo, de terror, de suspenso, más salen esas pesadillas y más mezclado hay el miedo ahí en ese sueño. Y eso me pasó a mí incluso que tuve un sueño así como muy raro, como muy combinado y cuando ya estuve contándolo, ya me di cuenta de que todo eso había sido parte de una película que yo me había visto. O sea, que se metió no tanto en el cuento que el cerebro ya necesita vaciar eso porque no es información relevante. El cerebro guarda la información que es importante, que necesita guardar, que necesita tener ahí presente, pero lo demás que son experiencias como muy cortas, como son esas películas que lo llenan a uno de información, de uno pensar quién será el asesino, quién será el personaje que está detrás de todo eso. Entonces el cerebro dice, esto ya no lo necesito, ya pasó, ya lo puedo vaciar. Bueno, a mí en cuanto a eso me suele suceder mucho. Es decir, a mí no me gusta el cine de terror. Porque, A mí me encanta. porque aparte de que me da miedo, o sea, me estreso. O sea, me estreso, me da mucho estrés, me genera mucho estrés, se me pone el cuerpo muy tenso. Y por lo regular, o sea, yo creo que siempre que yo me veo una película de terror, yo tengo pesadillas. O sea, mejor dicho, eso no es lo mío, esto no es lo mío. pero aquí estamos. Y si de pronto también me ven reírme mucho, es risa nerviosa. Me da, también es una manera de sacar los nervios, puede ser. Sí, sí, esa es una forma de... Hay personas que actúan diferente ante el miedo o ante esas cosas y es que algunos se paralizan, otros se ríen, otros se les corta la voz, otros les tiembla la voz, otros como que hablan de más, Estaba paralizado. con mucho miedo y no me podía mover. Listo. Ahora, como las explicaciones populares, uy, yo necesito agüita para los próximos podcasts. Ay, buena idea. Las explicaciones populares, o sea, lo que digamos la gente del común, no los científicos, sino nosotros, le damos explicaciones, El pueblo, el el pueblo. pueblo. Según el folclore, los fantasmas son espíritus que no han logrado trascender. Esa es la típica. O sea, Bendito. son almas en pena que están destinadas a estar aquí hasta que purguen su condena, por decirlo así, Ujú. para poder pasar o para el cielo o para el infierno. También el espiritismo. Se popularizó desde el siglo XIX. Propone que los espíritus pueden comunicarse con los vivos a través de mediums. Que eso sí ya lo hemos visto en películas, que siempre Ujú. existe la que van y necesito hablar con mi abuelo fallecido, yo no sé qué, se consiguen una señora que muchas veces son ladronas, ¿cierto? Que le roban la plática a las pobres personas y hacen todo el show. Ajá. Y claro, como siempre dan cosas generales, o sea, como que cosas que cualquier abuelo diría o algo así. Que, Su abuelo tenía el cabello blanco, y ella, gris. ¡ah! Sí, Sí, ese es mi abuelo. era arrugadito. Sí, era él, era Ah, él. venga, venga, pero, o sea, yo digo, si la persona ya está muerta, ¿a qué se van a ir a hablar? O sea, ¿qué quieren saber? ¿A dónde? ¿Qué? Sí, o sea, ya, déjenlos Ya, ya, descansar. ya, sí, o sea, no, no hagan eso. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. En religiones. Hay muchas religiones y existen diferentes conceptos, tanto como las religiones, que son almas errantes, espíritus vengativos o guardianes. Por ejemplo, el bardo o el tibetano.
que es como el purgatorio cristiano. Mm. La ciencia y el más allá. La física cuántica ha sido malinterpretada por muchos como soporte de la existencia de otras dimensiones, donde podrían habitar los fantasmas. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde eso. O sea, para otras personas creen que los fantasmas son otras personas que están habitando en otro plano terrenal y que en algún momento es como esa tela que divide ese plano y el de nosotros está como muy, o sea, como que, Delgada. sí, delgada, que uno los puede ver y que por eso también se ven como traslúcidos, porque como es un, entonces son Vea como, pues, interesante. bueno, ¿qué tal todos los conceptos que hay hasta el momento de fantasmas y todo? O sea, ¿los sabía algunos? Muchos, la mayoría pues los he escuchado, otros son nuevos para mí, no los sabía. Y Interesante. ahí en los comentarios pueden dejar si ustedes saben algún otro concepto de fantasmas, o sea, algo que ustedes de pronto, de que yo no haya leído acá y que ustedes conozcan de qué explicaciones se le da a los fantasmas, para la lógica o para su creencia personal. O sea, para mí los fantasmas son tal cosa. Me gustaría leerlos. Ahora vamos a empezar con la primera historia. Voy a leer una historia que nos mandaron aquí por el Facebook. eh, y luego vas a contar una tuya o las que tengas. ¿Listo? Bueno, Esto lo envía Sombra Mística. Dice, esto me pasó hace algunos años, cerca de Palmira. Iba manejando allí nomás, vecinos. en horas de la noche por una carretera secundaria, entre cultivos de caña. Era muy tarde, casi medianoche, y había mucha neblina. De repente vi una mujer parada al borde del camino. Normal. Mentiras. ¿Qué horas eran? No, depende de la hora. Casi medianoche. Ah, perdón, no había escuchado. De repente vi a una mujer parada al borde del camino. Llevaba un vestido blanco y el cabello suelto. Mm. Pensé que necesitaba ayuda, así que frené. Bueno, ahí. ¡Ah! Si yo veo a medianoche una mujer que lleva vestido blanco, el cabello suelto y está ahí sola, yo digo, adiós. O sea, Antes, huye, perra. yo creo que eso toca cortarlo. Bueno, necesitaba ayuda, así que frené, pero cuando bajé el vidrio ya no estaba. Ay, Segunda señal, ya con que eso pase yo arranco. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, sentada en el asiento de atrás, completamente muda. Sentí el corazón salirse del pecho, no grité, no me moví, solo manejé. A los pocos minutos, cuando pasé junto a un pequeño puente, sentí un frío intenso y luego desapareció. Unos conocidos me dijeron después que muchas personas ya han visto a esa mujer, que murió allí hace décadas esperando a alguien. Yo creo que esa historia es muy parecida a la que muchos hemos escuchado acerca de esas apariciones. Normalmente siempre pasa eso, es un ente que se aparece en una calle X, en cualquier calle, solitaria, que pide ayuda y muchas veces pasa eso. Eso bueno, ahí me acordé de algo, ¿sí ven? Por eso es bueno ir. Resulta que en la historia pasada yo les conté que yo iba manejando una moto cuando vi que pasó la sombra de una bruja. Yo iba con un amigo, con Hyper. Ese día, como les dije, a mí me gusta escuchar mucho historias y sobre todo de miedo y todo. Justamente cuando íbamos bajando por todo eso, íbamos hablando de historias que se contaban acerca de esos sectores de por ahí, de que por ahí había muerto gente, de que habían unas cruces, de que a veces entre los guaduales que había a los lados se veía que salía una mano y que le decía a la gente como que viniera, y entre esas una historia que cuenta de que las personas que pasan por cierto punto entre Villarrodas, no, entre Piedras de Moler y Cartago y Villarrodas, entre ese punto, hay un punto en que siempre la gente ha contado de que si van solos en la moto y les da por mirar por el retro, o sea, sienten un peso, como si la moto de un momento a otro pesara y que cuando sientan ese peso no miren por el retrovisor, porque normalmente cuando miran por el retrovisor ven a alguien sentado detrás. Y que eso... por el retrovisor, no por el espejo.
Sí, por el espejo retrovisor. ¿Así se dice? Sí, es el Ah, perdón. retrovisor. Entonces, si miran por ahí, ven a alguien atrás, ahí mismo la gente se asusta, frena en seco. Si viene otro carro, ¡puf! Se los lleva. O sea, por eso causa accidentes. Por eso siempre dicen que cuentan esa historia y que si eso pasa, uno siga normal, que eso simplemente, eso en algún momento se va a desaparecer. Y yo cada que pasaba por ahí me acordaba de esa historia y yo siempre, esperando y nunca, O nunca, sea, tú eres de los que espera que te pase. sí, Ay, bendito mi Dios. Ay, no, qué necesidad. no sé, pero yo quiero probarme a mí mismo de que, o sea, porque en mi mente yo digo, si eso me pasa, o sea, yo miro el retrovisor ¿Y tú qué le y no dirías? diría nada, simplemente, si hay alguien, y sigo. Yo le di, ¡no! ¿Qué le dice usted? El nombre de Dios Todopoderoso. ¡Lárgate! Ay, no, no, ay, no, 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 sin palabras. Bueno, ahora vamos a escuchar la historia de nuestra invitada el día de hoy. ¿Por qué la invité? Porque estuve hablando de este podcast con ella y tiene No, muchas historias ya. para contarnos. Entonces vamos a escucharla. Bueno, la que menos cree, la que no quisiera ver, y es, yo creo que una de las personas que más ha visto cosas y siempre intento meterle lógica, o sea, como decir, no, oiga, eso no pasó. Bueno, antes de empezar, de las historias que acabo de contar Andy, que una mujer se sube al carro o alguien a la moto, yo creo que eso como que es en cada pueblo, ¿será que pasa? Porque se escuchaba que en esta parte, por decir, yo también lo he escuchado yendo para Anserma, que también como que por el puente, pensé que ibas a decir, era ahí en el cementerio de De la salida Quimbaya y de Alcalá. Alcalá. Ahí también dicen que como que si aparece algo, yo jamás miro. No, la historia de ese cementerio es que ahí hay un ángel, como un arcángel allá afuera, así como que es el guardián del cementerio, ¿cierto? Y que lo que dicen es que a veces se ve como que él se mueve. Ah, ve, no, pues no Es sabía, una sabía que estatua, había, es una era como, estatua. es que yo nunca miro, o sea, jamás. Y yo siempre Y, paso así. y después de esto no vamos a volver a viajar de noche porque hemos viajado muchas veces de noche en esa carretera. De hecho, yo he viajado sola, hasta en un diciembre, me acuerdo, como a medianoche me fui sola para Quimbaya y no me pasó nada escalofriante, pero yo empecé a sentir como que, ¿yo qué hago por acá sola? O sea, yo ya casi que iba llegando al puente de Piedras de Moler y yo dije como que, no, vení, devolvete. O sea, como que yo, como que, ¿qué hago acá? Bueno, ahora sí voy a empezar. Voy a empezar de pronto con lo mínimo. Y es que en muchas ocasiones me han tocado la puerta. Eh, bueno, voy a decir de las que me acuerdo. En una, pues estaba muy pequeña, tenía por ahí 8 años y vivíamos como en una especie de inquilinato. Y yo estaba ahí relajada en la cama cuando me tocaron la puerta y me la empujaron. O sea, la puerta estaba sin seguro y era tardísimo. O O sea, sea, la abrieron. sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Me la abrieron. Y entonces, y me tocaron durísimo, pa, 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 o sea, durísimo. Entonces, a mí no me dio susto, porque Pero, yo, espérate, dime, yo te voy a interrumpir muchas, porque sí. como tengo tantas fuentes, entonces siempre la pregunta es, ¿cuántas veces tocaban? O sea, ¿tocaban así No, la verdad, y paraban? no, O no, sea, no. 3 golpes y paraban, No, o no, yo no me pongo a contar cuántas veces me tocaron. el susto no deja. No, pero a mí no me dio susto, porque yo pensé, resulta que en esa casa vivían más niños, y yo pensé que eran mis vecinitos, que eran dos hermanitos, pues. Entonces, a mí apenas me tocaron la puerta, yo, yo, yo salí, o sea, yo salí a mirar, y ellos eran como del apartamentico de enseguida. Entonces yo me fui a mirar pensando que eran ellos que se habían escondido y cuando voy entrando y ellos tenían la puerta abierta y ellos dos en el camarote dormidos. O sea, y yo salí inmediatamente, o sea, como que les diera tiempo de todo, no. Y ustedes saben que cuando uno es niño uno no aguanta la risa, o sea,
uno no es serio, y yo como que, las que se meten, O las sea, tú que se esperabas a meten. aquellos como que reaccionaban como, ay, nos pilló y se Sí, sí, rieran. sí, sí. También pensé que era mi hermano, porque mi hermano, yo no sé ese chino dónde andaba ese día. Pensé que era mi hermano y tampoco. O sea, me llevé pues el susto de mi vida. Y me dio mucho susto porque ya dije, no, fue pucha, me asustaron. Porque en esa casa asustaban, ¿ya? O sea, eh, resulta que es que yo toda mi niñez viví, bueno, viví en Girardot, Cundinamarca, en un barrio donde muchos años después me enteré que, que supuestamente hacían mucha brujería y es porque allá habían como muchas ollas. Entonces, pues se supone que esa gente como que practica mucho esas cosas, como para que les vaya bien. Bueno, eso es lo que he escuchado. Que me conste, no. Entonces, supuestamente por eso había como tanta energía, ¿ya? Bueno, otra vez fue en otra casa, ya viviendo acá, estaba yo pegada del compu, tardecito de la noche, cuando también me tocaron la puerta. Entonces, yo como que, ¿ah? O sea, ¿cómo? ¿What? y, o sea, yo después dije, no, de pronto fue a alguien que pasó y vio la luz prendida y le dio por tocar. Pero bueno, porque yo siempre intento como hacerme la boba, como ponerle lógica al asunto. Pero yo después dije, vení, o sea, no se escucharon pasos, no se escuchó que corrieran, eh, no se vio que cruzara alguien por la ventana, porque se veían las sombras y nada. Y yo como que, bueno. Eh, Otra vez, que es así me acabé de acordar ahora, creo que el 1 de noviembre son el Día de las Ánimas. No estoy segura, el que sepa pues me corrige, pero creo que fue lo que me dijeron. Con tales que era un 1 de noviembre o un 1 de diciembre. Ay, qué pena, no recuerdo bien, pero creo que es el 1 de noviembre. Con tales que, o ya no me acuerdo el día, pero sé que hay un Día de las Ánimas. Fue ese día. Resulta que creo que mi abuela, no sé qué me ha dicho, que es el Día de las Ánimas, que si vienen y le tocan 3 veces, son las ánimas. Entonces yo como que, ah, gracias por decirme. Bueno, en esa Por eso casa, ahorita te preguntaba que cuántas veces habían tocado, ya, no, porque ese día sí me tocaron 3 veces. ¿Pero por qué? Me recuerdo de ese día. Porque, ¿se dice me recuerdo o me acuerdo? me acuerdo. Perdón, ¿por qué me acuerdo de ese día? Porque como me habían dicho mi abuela hace poquito, La que las sugestión. ánimas tocaban 3 veces, entonces, por eso. Bueno, en esa casa también asustaban. O sea, como que he sido de buenas para vivir en casas donde asusten. Y estaba yo tranquila cuando tocaron 3 veces. Pam, pam, pam. Y eso era un segundo piso. Entonces yo me asomé por la ventana y se veía breve desde pues la puerta, perdón. Y yo me asomé, nadie. Entonces yo, bueno, fue alguien que pasó corriendo y tocó, pero en esa casa había timbre. Entonces, listo, yo hago esto, medio me volteo ya pues para seguir, cuando vuelven y tocan 3 veces. Entonces, claro, yo ponle que me demoré 2 o 3 segundos en volver a mirar y no había nadie. Yo como que me voy a encerrar. Bueno, y otra que me acuerdo, esta sí me pasó recién acá en la casa. También estaba yo en el compu, también pues tardecito, cuando escuché que tocaron la puerta. Y también a mi espaldar está la puerta de la casa, pues, y también hay una ventana grande que si pasan las personas se ve como la sombra de que pasan. Y lo mismo, o sea, me tocaron, yo me azaré,
pero dije, ve, bueno, lo mismo que siempre pienso, fue alguien que pasó y le dio por tocar, no sé, pero tampoco se escucharon ni pasos, ni que nadie corrió, ni nada. ¿Y por qué recalco esto? Porque tienen que tener en cuenta que todo esto, todas las veces que me han tocado, a excepción de la vez de las ánimas, esto fueron de noche. La única vez que me han tocado de día ha sido Ese día de las ese día ánimas. de las ánimas. Del resto, y de noche donde todo el mundo está durmiendo, o sea, donde todo está en total ¿Tú silencio, recuerdas más o menos que, a qué horas? Porque normalmente se dice que a las no, 3. yo no miro la hora, ni gracias por decírmelo, no quería saber. Porque sí, normalmente en las historias y todo eso dice que a las 3 de la mañana. y si les digo, pueda que a esa hora, pueda que a esa hora. Mm, Eh, Como que soy atrayente para esas cosas. De hecho, yo de niña, gracias a Dios ya no, pero de niña sí llegué a ver muchas cosas y me llegaron a pasar muchas cosas y yo le pedí tanto a Dios que dejara de ver cosas que como que Dios dijo, listo. La verdad, como hay personas como Andy que dice, a mí me encantaría, a mí no me gustaba, a mí no me gustaba, no me gustaba tener que... pero yo digo, a mí me encantaría, pero yo siento que si me llega a pasar, yo digo, ya con esa tengo, gracias, ya, gracias, siento yo, no sé si de pronto me pase y yo diga, ay, que me pase otra cosa, no, Ajá. sino que como nunca he experimentado algo así, o sea, yo tengo varias historias de cosas, o sea, pero que yo les encuentro una explicación lógica, entonces para mí eso no, o sea, no me ha pasado algo que yo diga, se sale de mi lógica y no puedo explicarlo, entonces sí es tal cosa. Por ejemplo, el caso de la bruja de lo que yo les conté, o sea, para nosotros fue una bruja, una sombra que pasó grandísima, o sea, que arriba el compañero mío también dijo, eso era una bruja. Nosotros dijimos, eso es una bruja porque en el momento no encontramos explicación, o sea, pero hasta el momento para mí no es una prueba verídica de que yo vi una bruja, porque vi la sombra, no vi hacia arriba y la vi pasar, sino que la explicación que le encontramos a esa sombra tan grande es que arriba pasó una bruja. Bueno, vamos, ahorita si de pronto tienes más historias, ve pensando algo, voy a leer una de las que nos enviaron. Dale que acá lo que hay es historias. Este se llama La Niña del Espejo, lo envió Karen desde Medellín. Hola, soy Karen y esto me pasó cuando tenía 13 años, en la casa donde vivíamos en Envigado. Mi hermana menor tenía una mesita con un espejo redondo que estaba justo al frente de su cama. Yo siempre le decía que lo tapara en las noches, porque me daba mala espina, no sé, había algo en ese espejo. Ah, ¿te acuerdas que te conté una historia de los espejos? Ahorita se las Sí, cuento. sí, sí. Le pasó a una amiga. Una noche me desperté como a las 2:45 am por un sonido raro, como si alguien rascara suavemente el vidrio. Pensé que era un ratón o algo así, pero cuando abrí los ojos vi que en el espejo no había nada, estaba reflejándose solo la habitación. Se veía otra cosa también, como una niña, no era mi hermana. Tenía el pelo largo, oscuro, le tapaba la cara. Estaba de pie, quieta, con la cabeza agachada. Yo me quedé paralizada. Me va a dar risa, me va a dar risa. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover, por poco hice eso. Estaba paralizada, paralizada. Ay, qué pena. Es que hay muchas frases virales que nosotros molestamos mucho con eso. Entonces, cuando mencionan cierto pedacito de la frase, nosotros no podemos de la risa porque es algo con lo que bromeamos mucho. Cerré los ojos y recé. Esa es la típica. Hasta el más ateo, cuando le pasa algo así, reza, ora. Hasta el más ateo, cuando le pasa algo, ya se vuelve el más, o sea, él ya cree todo, El cree más que Dios creyente. existe. Cuando abrí los ojos otra vez, ya no estaba. Lo peor fue lo que pasó al día siguiente. Mi hermana amaneció con arañazos en la espalda, como si algo la hubiera rasguñado mientras dormía. Desde entonces tapamos ese espejo todas las noches. A veces, cuando paso por su cuarto, siento que alguien me mira desde adentro del espejo. Bendito mi Dios. O sea, ven y yo hago una pausa en esto. Voy a dar mi humilde opinión.
sea, ¿ustedes creen que a mí me pasa eso con un pinche espejo? Ese espejo puede costar la plata que sea, lo quiebro y lo boto. Es decir, ni siquiera lo regalo, porque se supone que uno le regala las cosas a las personas que quiere, entonces yo no le voy a regalar una cosa de esas a una persona que quiero. O sea, yo no, no, o sea, pero antes de quebrarlo, le echo agua bendita, lo mando a rezar. ¿Tú qué Bueno, piensas? yo pienso igual, que incluso ya con la historia que les voy a contar, lo mejor es que en esos casos quebrar el espejo. ¿Por qué? Y esto muchas personas saben, lo saben por cultura general, porque alguien lo dijo, o sea, es como que algo que todo el mundo sabe, o bueno, si no lo saben, en este momento se van a dar cuenta, y es que Háganlo. normalmente los espejos no deben de estar dando hacia el frente de donde ustedes duermen, o sea, traten de ponerlo en un lugar en el que ustedes no se reflejen cuando estén durmiendo. ¿Por qué? No sé, no me ha pasado nada, pero he escuchado muchas historias y que eso es lo mejor, porque a veces los espejos son como portales hacia esos mundos, ¿cierto? Hacia esos mundos fantasmagóricos, por llamarlos de alguna manera. La historia de la amiga mía dice así. Resulta que pues, yo iba a visitarlas mucho porque la mamá y la abuela de ella se volvieron muy amigas mías, o sea, incluso más que la amiga mía. Yo una vez me invitó a la casa y ellas, no, mejor dicho, eso fue, no, un hijo más para ellas. Entonces, allá me daban cafecito, me daban, ¿quién no se amaña yendo allá? Yo iba mucho allá y resulta que un día yo fui y la amiga mía estaba acostada y me dijeron que no, que ella no quería pues casi hablar, de que fuera a hablar con ella. Ay, Anderson, vaya y hable con ella, que ella está muy rara, ella no ha querido hablar con nosotros y yo, bueno, fui a hablar con ella y con la primita de ella, que eran muy unidas. Entonces ahí ya me contaron, pues la mamá y la abuela también sabían, pero pues no les pareció relevante contarme eso. Pero pues ellas sí me contaron que es que lo que pasa es que ellas habían sentido, pues ella, la amiga mía, se llama Alejandra, ella había sentido que a través del espejo como que la estaban mirando, como que la miraban por las noches o que cada que pasaba por el espejo le daba como un escalofrío porque sentía que la estaban mirando. Y resulta que esa familia, ellos son muy creyentes de ese tipo de cosas. Y una tía de ella le dijo que es que había alguien que estaba utilizando ese espejo como un portal para verlas. Entonces, que incluso pues que era para verlas mientras se cambiaban, o sea, como que era una persona hombre que quería verlas, ¿cierto? Porque en ese cuarto eran ellas, ella y la prima. Entonces, que ellas escucharon de eso y que lo taparon, pero que de todas maneras a ella ya le había generado como en el cuerpo como una sensación de que a veces ya no quería comer, o sea, como esa sugestión de que al darse cuenta de que a través de ese espejo alguien la estaba observando y ella no lo había notado hasta que ya empezó a sentir como tanto esas cosas que ya no quería ni comer ni nada de eso y ella se demacró bastante, o sea, el semblante le cambió mucho hasta que tomaron la decisión de que en esa casa no iban a haber espejos, quebraron todos los espejos. Y más adelante, yo después de que le conté también esta historia a alguien, me dijo, ¿cómo hicieron eso? O sea, uno no puede quebrar los espejos. Y yo, que porque los espejos quebrados, bueno, me dio una explicación ahí de que se fragmenta yo no sé qué y que bla, 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 pero bueno, digamos que lo mejor es eso, como quebrarlos. Sino que hay mucha gente que dice que quebrar un espejo es como de mala suerte, Eso sí, yo es he escuchado eso, que un es mal como mala agüero. suerte. Ajá. Pero pues ellas optaron por quebrarlo y de ahí, o sea, ya normal, no volvieron a pasar esas cosas ni nada de eso, pero, o sea, ¿cómo puede yo, que soy tan escéptico, yo le creí, porque, o sea, fueron muchas coincidencias en la historia de que ella, o sea, el cambio de ella tan drástico, físico, y de que ya no quería como hablar, o sea, como que se había sentido como cuando a una mujer le vulneran su, Como amenazada. sí, como que ella sentía que alguien la estaba viendo, pero era algo como malo, como una entidad mala, algo que le estaba robando como la energía. Y eso también pasa, por eso les digo, Ujú. no pongan los espejos hacia donde ustedes duermen, porque también a través de eso roban la energía, lo que sea. O sea, yo
que no creo en eso, yo prefiero no poner, o sea, como dicen, hay un filósofo que dice que si algo va a pasar, es mejor que uno crea en que eso va a pasar, así no pase, pues si pasó, uno se salva. No sé si me hice Como entender. prevenir, pues. Sí, como eso. Como hay gente que dice, yo no sé si Dios existe, pero yo creo en Dios porque si llega el fin del mundo, prefiero creer en Dios y no irme al infierno. Así no crean que Él existe, pero prefieren como buscar de Él para que si llega a pasar todo lo que dicen que puede pasar si uno no lo sigue a Él, evitarlo. Esa es una historia. ¿Tienes alguna otra o leo la que sigue y luego? Bueno, como les dije, he vivido en varias casas donde asustan. En la casa que les cuento Y que me Niquilinato, tocó, no, 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 en el que me tocaron 3 veces, ya viví acá. en Cartago. Sí, ya viví acá en Cartago. En esa casa asustaban, pero al mil. La casa también había sido una residencia. Mejor dicho, esa casa era estilo residencia, tenía como 13 habitaciones. Pero realmente solo vivíamos como 3 personas. Pero de esas 3 personas, 2 personas, o sea, el dueño de esa casa solo le arrendaba como a personas que llegaban a dormir y ya. Y es más, algunos ni llegaban a dormir porque, digamos, eran camioneros, había un señor camionero, entonces él amanecía en otras partes. Bueno, en fin. Entonces, por ende, nosotros éramos los que más manteníamos en esa casa y éramos los únicos que hacíamos la casa y todo, ocupábamos, éramos los únicos que ocupábamos la cocina, porque como les digo, eran personas que solo llegaban a dormir. Bueno, en esta casa habían también como 4 baños y muchas veces se escuchaba que abrían las llaves de lavamanos. Y entonces uno decía, bueno, al principio como que no nos daba miedo porque decían, ah, alguno dejó la llave abierta. Y uno escuchaba la llave, entonces pues uno sabía de dónde venía el sonido, de qué baño, y iba uno acercándose y resulta que inmediatamente ya no se escuchaba nada más y cuando llegaba, pues efectivamente no había llaves abiertas. O sea, eso era algo que pasaba ya frecuentemente. O sea, una cosa pues de todos los días. Otra cosa es que le silbaban a uno. A mí me pasó una vez, mi mamá tenía como una especie de negocito pues abajo de la casa, porque como les digo, eso era una casa de segundo piso, y ella me dijo, ve, vaya por algo, y yo toda valiente, subí, cuando ya iba bajando, cuando ya iba saliendo, perdón, escucho que me silban en el oído. Y siento todo, o sea, como el vientico. Ay, ustedes creen que yo miré para atrás. No. Las que corren por todo ese pasillo, porque esa casa era de pasillo, y baja esas escaleras al mil, y yo por allá ya no soy más. No. Bueno, otra cosa que se veía siempre fue como una mujer. Pero, o sea, nunca vimos, una mujer así completa, ¿no? Sino como la sombra. O sea, ni siquiera, no, ni siquiera la sombra, sino como les digo, el patio había un pasillo así largo. Entonces, al bajar las escaleras había como otro pasillo así cruzadito, ¿sí? Entonces acá estaba el pasillo y acá estaba el otro. Y uno veía cuando alguien corría así, bueno, o sea, como que pasaba para la ventana donde yo me asomé a ver si estaban tocando. Y lo más charro, o sea, no fui la única que lo vi. Mi mamá una vez estaba peinando, maquillando, no sé, y nosotros teníamos un espejo que daba en la habitación, sí, en la habitación, quedaba, o sea, que quedaba preciso a todo al frente del pasillo. O sea, que si uno se estaba acá peinando, había todo de ahí para atrás. Y mi mamá Pucha. estaba ahí, cuando vio que alguien pasó, mi mamá, uy, alguien pasó. Y nosotros fuimos a mirar, nadie.
Y resulta que nosotros siempre íbamos a mirar las primeras veces que pasó. Sí, eso le iba a decir yo. Porque yo no soy así valiente, sino que las primeras veces que nos pasó, nosotros íbamos a mirar pensando que alguien se había entrado. O sea, normal. Pero no, o sea, nadie se había entrado. Nadie se había entrado. ¿Qué más pasaba en esa casa? Bueno, una vez, esta historia se la conté a Andy hace poquito. Yo llegué de un paseo del colegio y resulta que a mí se me quedaron las llaves, se me perdieron, no sé. Y a mí, el dueño de esa casa tenía un restaurante al frente de la casa. Entonces yo fui y le pedí las llaves. Bueno, yo llegué a tocar a ver si de pronto había alguien que me abriera, nadie estaba. Fui y le pedí las llaves al señor y me devolví, abrí y fui y se las devolví. En fin, yo entré y me fui para el patio a colgar toda la ropa mojada, todo, 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 todo. Cuando escucho yo que se cae una tapa de olla. Y yo, ¿ves? Entonces yo, como que, ¿quién será? Bueno, yo dije, no, pues normal, se cayó una tapa, puede ser, estaba mal puesta. O sea, uno le mete como lógica. Cuando al momentico escucho que en nosotros, el comedor de nosotros, me gusta poner todo como en contexto, el comedor de nosotros era de sillitas rimas. Cuando al momentico escucho yo que corren la silla, dos veces, o sea, como quien dice, la corro para sentarme, me siento y vuelvo y la corro. Y yo como que ya estaba paralizada. O No. sea, yo ahí ya quedé como quieta. ¿Qué? Cuando escucho yo que empiezan a cucharear. O sea, ahí sí las que corren otra vez. En esa casa me tocó correr más de una vez a encerrarme a la habitación, porque yo escuchaba cualquier ruido en esa casa y yo no me iba a mirar quién era, oiga, nunca, nunca. Eh, Obviamente no era nada humano, porque pues como les digo, yo estaba sola ese día en la casa. Y lo otro es que como les conté ahora, en esa casa los únicos que ocupábamos la cocina éramos nosotros, o sea, no tenía nadie por qué estar cogiendo nuestras cosas de la cocina y mucho menos comiéndosenos pues la comida, ¿no? Y ya, o sea, me encerré en la habitación, metí mi cabeza por fuera de la ventana y se seguían escuchando ruidos hasta que me tiré a la cama, me tapé con almohadas, me arropé lo típico de pies a cabeza y me quedé dormida. Pregunta, Ujú. ¿por qué, por qué crees que tapándote completa ya te salvas? No sé, la verdad no sé, ni voy a decir, es que lo vi en una película, porque eso también es típico, pero no, es como que uno piensa que así se cubre. Es lo que Ujú. yo pienso, que uno así está cubierto, que nada malo le va a pasar. Pero ¿saben qué es lo más charro? Yo soy miedosa. Y en ese tiempo, perdón, me acordé de esto, existía bueno, perdón, todavía existe, los 40 principales, y en ese tiempo existía una sección de paranormal. Y mi hermano, chino hijo de madre, me ponía a escucharla, o sea, él decía, sí, escuchemos, en esa casa terrorífica, y nos poníamos a escuchar eso. Y mi mamá dice que una vez que ella llegó de trabajar, ella llegaba tardecito del trabajo, que yo dormía con mi hermano, esa es la otra, yo no dormía sola jamás, yo dormí acompañada por ahí hasta los 14 o 15 años por lo mismo, porque era muy, muy miedosa. Y mi mamá dice que ella llegó y que cuando ella me vio como rara, o sea, como la posición en la que estaba acostada. Ustedes saben que las mamás, todo, la expresión corporal de uno, la mamá se lo pilla. Y mi mamá me cargó para pasarme para la cama con ella y que yo era hablándole, diciéndole que no, o sea, que era súper asustada hablándole, pero dormida. O sea, yo no me acuerdo de eso. Ella fue la que al otro día me preguntó que qué había pasado, que yo por qué estaba tan asustada. Y pues obviamente yo no le dije nada porque si no me hubiera regañado, pues, porque escucha eso, bueno. Claro, es la sugestión, lo que hablábamos al inicio. Voy a leer esta última historia. Esta la escribió Julián
desde México. Así que si Julián nos está viendo, que muchas gracias por esta historia. No la he leído, solo la traje aquí como la otra de Facebook para tenerlas pues en la lista y leerlas. Hola, me llamo Julián. Hace unos años trabajé como recepcionista nocturno en un hotel antiguo del centro de la Ciudad de México. Es un edificio viejo con escaleras de mármol, paredes agrietadas y alfombras que ya no cubren el sonido de los pasos. Como estarán de desgastadas. Había un cuarto que todos evitaban, el número 7. Nadie quería dormir allí. Algunos decían que se escuchaba a alguien caminando. Estaba mirando la cámara a ver si ya se había pausado. Nadie quería dormir allí. Algunos decían que se escuchaba a alguien caminando adentro. Aunque estuviera vacío, otros sentían frío solo al acercarse. Una noche de lluvia fuerte llegó un hombre empapado, con un traje gris, sombrero antiguo, mirada hundida. Me pidió una habitación. La única libre era el cuarto 7. Dudé un segundo, pero se lo tenía que dar. Lo raro fue que en la mañana, al hacer revisión, el sistema no mostraba registro de entrada. Fui al cuarto y la puerta estaba trabada desde adentro. Golpeé varias veces. Nadie respondió. Llamé al encargado del mantenimiento. Cuando por fin logramos entrar, no había nadie. La cama estaba sin usar. Pero sobre la silla había algo que me hizo temblar. Un sombrero gris mojado. Ese mismo día revisamos las cámaras y ahí estaba. Revisamos las cámaras y ahí estaba el video. Yo solo hablando en el aire, entregándole las llaves a la nada. Esa fue mi última noche en ese hotel. Hmm. Y como se le ponen los ojos. Eh, yo he visto muchos videos acerca de eso. Ujú. Y que han pasado incluso aquí en Colombia, de los vigilantes que están hablando ahí pues en el pasillo Ah, sí, y que sí. los otros le dicen, hey, ¿usted con quién está Mm. hablando? Ah, pues aquí con la señora que me está preguntando que dónde queda tal cosa. Y ellos, pero es que ahí no hay nadie. Y hay uno que se hizo muy viral de un vigilante que estaba normal haciendo su guardia y que algo lo empujó y luego lo jaló de las piernas. Mm. Se volvió reviral aquí en Colombia. Y uno dice como que, o sea, y en ese momento no estaba, yo sé, que la inteligencia Ah, sí, artificial, sí. en ese momento no había inteligencia artificial, eso fue ya hace rato antes de que saliera la IA, y pues yo creo que ya estaba, digamos, saliendo IA, pero no como ahorita que ya es como generativa de videos y todo eso, no. En ese momento no existía eso todavía, entonces, o sea, el trauma que se les genera a esas personas, sobre todo al que está viendo a través de una cámara lo que le pasó al otro. Digamos que el otro lo vivió y sí se trauma, pero es que para alguien que no lo vivió al 100%, sino que lo vio, ya dice, ¡jue madre! Ya dice, bueno, es que lo que pasa es que se acaba de apagar la cámara de acá y sonó. Entonces, como que, fue madre, o sea, esto me puede haber pasado a mí y lo vi, o sea, no hay forma de debatir eso, porque es una cámara que graba ahí, o sea, él no estaba viendo una edición de un video, sino que él estaba viendo lo que estaba pasando en tiempo real. O Ujú. sea, ¿cómo desmentir eso? ¿Cómo buscarle lógica o explicación? Muy duro. O sea que eh, hasta el momento no me ha tocado, pero pues a ella sí, y hay muchas historias que corroboran la existencia de fantasmas, sean buenos, sean malos, pues los hay, ¿cierto? Que Ujú. ojalá si nos llegue a tocar uno, Que sea bueno, que sí. sea bueno, por favor. Que sea bueno. No, no, mentira, que no nos toque. Oí, ¿yo de qué estoy hablando? ¡Ey! Por favor, a mí no me metan sus cosas. Que sea bueno. Para el próximo podcast, pues ya cerrando, y muchas gracias a Kate por estar aquí, por acompañarnos, Ah, ya por, terminamos. por contarnos las historias. Sí, porque yo no quiero que usted nos deje sin historias para una próxima ocasión. No, 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 sí, mira que, pues como tú mencionaste lo de parálisis del sueño, pero qué bueno dejarlo para otro porque realmente esa parálisis del sueño que yo viví por muchos años eh, es algo que no me gusta mencionar, Ujú. no me gusta ni pensarlo.
pero lo voy a decir, o sea, era el diablo, Ujú. ¿sí? O sea, lo que a mí se me presentaba, según eso, yo le decía las cosas, pero él le dijo a mi mamá que era el diablo, porque era a mi mamá y a mí que nos pasaba. Mucho spoiler. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo le ponemos parálisis del sueño, posesiones, O demonios, historias de demonios. bueno, demonios y posesiones, Pues sí, ¿sí? sí. Listo. Entonces para el próximo podcast, ustedes que ya están viendo ese, voy a dejar siempre al final de los podcasts el tema del que se va a tratar el próximo. Entonces para el próximo van a ser demonios y posesiones. Para que si ustedes que están escuchando ese tienen historias, que ya sabemos que ella nos va a contar unas buenas historias, eh, aunque ustedes no ven cómo se le pone la piel y cómo se le llorosean los ojos, me da pesar ponerla en estas, pero Es real. es real. Entonces, muchas gracias por vernos, gracias por quedarse hasta el final. Ya saben que el próximo podcast es demonios ¿Y y posesiones? posesiones, así que si tienen historias de posesiones, no tienen que haberles pasado a ustedes, puede que le haya pasado a un familiar, a un amigo, a un primo, a un conocido de un primo de ustedes, al conocido del conocido de un amigo de ustedes, no importa, pero esas historias me gustaría leerlas y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti por invitarme.